Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana para hablar de la polarización política aquí en Francia como consecuencia final de este curso político que está a punto de terminar. Para ello me acompañan aquí en este estudio tres corresponsales de la prensa extranjera en Francia. Eusebio Val es el corresponsal de La Vanguardia. Bienvenido, Eusebio. Hola, muchas gracias. Marc Basset es el corresponsal del País. Bienvenido, Marc. Gracias. Y contamos también con Leonardo Martinelli, corresponsal de La Estampa aquí en Francia. Bienvenido. Hola, buenos días. La polarización política en Francia hoy en Primera Plana. Bueno, pues termina el curso político aquí en Francia y lo hace con una Francia aún más polarizada como consecuencia de los resultados de las elecciones europeas. Podemos hablar de las dos Francias, de la de Macron y la de Le Pen, la europeísta más liberal y la nacionalista antimundialista, podríamos definirlas. Han buscado esa situación sin duda los dos líderes y como consecuencia de ello, pues la ruina de los partidos tradicionales que están en mínimos históricos y si acaso una alternativa, la de los verdes. Vamos a hablar de todo este rompecabezas político hoy en el programa con nuestros invitados, pero para ver cómo hemos llegado a esta situación, repasemos antes algunas de las portadas que nos ha dejado la prensa. Por ejemplo, el Courrier International dice: Macron ya está en la pista para 2022. Año de las próximas elecciones presidenciales. Señala la publicación que el presidente galo ha conseguido su estrategia de confrontar solo con Le Pen, con un invitado que se ha colado entre ellos, que son los verdes. Liberación, precisamente, ha dedicado una de sus icónicas portadas a los verdes. Los llama los reyes de la jungla política aquí en Francia. Le Figaro, los 10 días que han hecho explosionar a la derecha francesa, de la debacle en las europeas a la marcha de pesos pesados del partido como Valérie Pécresse, presidenta de la región parisina. Bueno, Eusebio, no sé si como conclusión del curso político tenemos un mapa de Francia aún más polarizado. Sí, pues yo creo que sí que es lo que se visualiza después de estas elecciones, que yo creo que no es un fenómeno francés, es un fenómeno más general europeo, y no creo que Francia esté peor que otros países, ¿no? Yo creo el caso de Gran Bretaña con el Brexit, donde la polarización es mucho más extrema. Y yo pienso que polarización política siempre la ha habido, pero estamos en una época en la que lo principal es que el consenso se hace muy difícil, ¿no? entre los partidos políticos. Durante la Guerra Fría había polarización, pero entre, digamos, por ejemplo, la democracia cristiana o los partidos de centro-derecha y la socialdemocracia, había un margen, un espacio de consenso bastante amplio, y ahora estamos en otro mundo con otro tipo de fracturas en los que este consenso mínimo para que los países vayan adelante se hace muy difícil, ¿no? Y se producen unos bloqueos que quizás antes no se vivían. Marc, no sé si podemos hablar de una consolidación de ese mapa político de las dos Francias. Bueno, yo creo que lo que se ha consolidado es esta división del tablero político, no en izquierda-derecha, que es lo que había sido durante décadas y lo que todavía es en muchos países europeos y del resto del mundo, sino esta operación que empezó a verse en las elecciones presidenciales del 2017 y que ahora se consolida, que es ya no hay izquierda-derecha, hay, como decías al inicio, los liberales, los europeístas contra los nacionalistas, ¿no? Y esto lo cambia todo, ¿no? Porque, entre otras cosas, como decía Eusebio, en estos dos bloques ya no hay puntos de confluencia. Antes el centro-izquierda y el centro-derecha podían encontrarse en el centro. Ahora, el caso de Francia, Macron y Marine Le Pen, que son los dos polos que dividen la política francesa, no hay un punto de encuentro, un posible consenso entre los dos. Y es más, la democracia, la esencia de la democracia es la alternancia. Cuando había izquierda y derecha, cuando socialdemócratas y democristianos se alternaban el poder, se asumía que uno gobernaba y después gobernaría el otro. Ahora, en este esquema, hay que asumir que gobierna Macron y que un día u otro, tarde o temprano, a menos que el macronismo gobierne durante 40 años, al estilo de un PRI en México, pues va a gobernar Marine Le Pen, que recordemos es la líder del antiguo Frente Nacional, la extrema derecha francesa, etc. Pese a todas las dificultades que ha tenido Macron durante lo que llevamos de quinquenio, Leonardo, no sé si ha afianzado o ha tenido éxito en su estrategia de buscar a Le Pen esa confrontación como
la líder, entre comillas, de la oposición. ¿Ha tenido éxito el presidente en cuanto a esta estrategia política? Yo creo que él no ha tenido éxito en estas elecciones porque tiene su partido, la República En Marche, tiene un porcentaje que es de un poco más que el 20%, entonces comparable a la primera vuelta de las presidenciales en 2017. Esto significa que él tiene un porcentaje minoritario favorable, creo con entusiasmo, pero favorable, bastante chico. Y bueno, eso se puede menos erosionado en cualquier caso que sus otros rivales, los conservadores, los socialistas. Claro, todo es muy relativo. Pero ¿no? cuando decís polarizado, yo creo que la situación política en Francia es también fragmentada y bloqueada, porque él tiene el mismo porcentaje de la primera vuelta de las presidenciales de 2017 y Marine Le Pen con su partido tiene alrededor el mismo porcentaje de la primera vuelta de las presidenciales y juntos no llegan al 50%. Entonces sí, es una situación polarizada, pero hay también muchos otros ámbitos de electores. Lo que me preguntaba, si Marine Le Pen es un rival cómodo, se puede decir, para Macron, esto claramente es el mejor rival que él puede tener ahora en Francia, porque, como dicen muchos analistas, después nadie sabe lo que puede pasar, es muy improbable que a las próximas presidenciales Marine Le Pen pueda ganar la segunda vuelta y creo que Macron lo sabe muy bien, sabe que es muy práctico tener ella como rival. Fue muy cuestionada tras las últimas presidenciales, pero ¿cómo podemos entender que se ha recuperado la figura de Marine Le Pen en estos 2 años? ¿Qué cosa ha hecho bien para recuperar? Yo creo que no sé si se ha recuperado tanto, ¿no? Yo creo que pero salió muy tocada en cualquier caso. Salió muy tocada, pero tiene un público fiel. Ha demostrado que tiene un electorado muy fiel. Pero yo creo que no debemos olvidar que estas elecciones europeas, la foto que nos dan está distorsionada por el sistema electoral aquí en Francia, ¿no? Es decir, en unas elecciones con un sistema proporcional como las europeas, pues sí ha quedado primer partido y da la sensación óptica, la percepción de que sigue fuerte y tal, pero en realidad no ha aumentado el porcentaje, ¿no? Entonces, en unas elecciones con segunda vuelta, el panorama cambia totalmente. Es decir, y yo estoy completamente de acuerdo con el colega italiano de que en unas elecciones presidenciales pues va a volver a haber se va a volver a aglutinar el voto alrededor de Macron. En principio tendría que ser así. Es decir, que cuidado que el sistema electoral lo puede cambiar todo. Otra de las consecuencias de las elecciones europeas es una gran crisis en la familia conservadora, que tuvo como consecuencia la dimisión de su líder Laurent Wauquiez y la huida de algunos pesos pesados del partido. Comentábamos antes el caso de Valérie Pécresse, la presidenta de la región parisina. Marc, ¿ha tenido más peso en esta crisis la figura de Macron o la estrategia de Wauquiez de derechizar al partido para ganar los votos que había perdido por el centro con Macron? Yo creo que ambos factores han jugado. Macron ha invadido el espacio de la derecha, ha gobernado de facto como un presidente, está gobernando de centro derecha, de la derecha moderada, incluso su primer ministro viene del Partido Conservador, todo lo que es el sector, aquí le llaman jupeísta, por Alain Juppé, ¿no? El que fue primer ministro de Exteriores, y que es esta derecha moderada, pues está en el macronismo. Y luego en la parte, en el otro lado, en la derecha de la derecha, pues tiene a Marine Le Pen, que intenta también robarle y arañarle espacio, y Wauquiez, el que era presidente de los republicanos, veía cómo se encogía cada vez más el espacio donde podía moverse. Él intentó ir a la derecha, visiblemente no ha funcionado, ¿no? Y ahora está en cuestión el futuro y la viabilidad de este partido. Entre Macron y Le Pen tiene muy poco margen. Sí, quería apuntar un detalle en cuanto a esta posición de centro-derecha de Macron. Es el papel que juega un expresidente como Sarkozy, al que Macron trata muy bien, ¿no? Y al que invita... Se habla de su buena relación que mantienen. Muy buena relación. Ahora acaba de publicar este libro Sarkozy, en el que
Deja mal a todo el mundo menos a Macron. Exacto, deja muy bien a Macron. Es decir, claro, esto tiene una influencia también, ¿no? Simplemente para apuntar esto, ¿no? Que se les ve a veces en actos oficiales. La revelación de las elecciones europeas fue el tercero en llegar. Fueron los Verdes, que recuperó votos quizá del Partido Socialista, también quizá de la Sí. Francia insumisa de Mélenchon. No sé si los Verdes podrían hacer con la izquierda lo mismo que Macron ha hecho con la derecha. Sí, esto es posible. Yo creo también que los verdes tomaron algunos votos de Macron, Sí, porque si uno analiza los movimientos de los votos de la República en Marcha, ve que con estas europeas Macron perdió votos que había tomado a la izquierda, a electores que habían votado siempre a la izquierda, y se trasladó hacia la derecha para las razones que decimos antes. Por esto también los republicanos tienen una crisis muy fuerte. Entonces, de este movimiento puede aprovechar y aprovechó el Partido de los Verdes, que ahora con Jadot se presentan también como posible partido de gobierno. Esto es su objetivo. No es más el grupo simpático de jóvenes afuera del sistema. Ellos quieren apuntar a eso porque quieren aprovechar de la crisis del Partido Socialista, de la crisis de Mélenchon y también de esta política de centro-derecha de Macron que le lleva votos a la izquierda. Sin embargo, parece que ahora más que nunca Macron también quiere dar la batalla por esa bandera del ecologismo. ¿Hasta qué punto es compatible el liberalismo y el ecologismo, Marc? Bueno, debería serlo, ¿no? Porque no veo que haya un sistema alternativo al capitalismo liberal en estos momentos, ¿no? Si no es el autoritarismo de Rusia o de China. Entonces, si en las sociedades occidentales que siguen siendo democracias capitalistas hay que combatir el cambio climático, pues se deben buscar fórmulas para compatibilizarlo, ¿no? Y yo creo que Macron es consciente de que pierde votos, que hay una fuga de votos por la izquierda hacia los verdes, y que bueno, debe recuperarlos, más allá de las convicciones y que todo el mundo, bueno, muchos... Yo creo que hay un gran consenso en que es una prioridad absoluta en el mundo actual, ¿no? La cuestión del cambio climático. Ahora, otra cuestión es que los verdes han tenido buenos resultados en otras elecciones europeas, ¿no? Las elecciones europeas favorecen partidos como los verdes. Yo creo que hay que ser cautos a la hora de pensar que este buen resultado de los verdes y Yannick Jadot pueda reproducirse en otras elecciones, las municipales del año que viene o las presidenciales del 2022. Vamos a hacer una pequeña pausa para despedir a los espectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes hablando de la polarización política en Francia en Primera Plana.